Rusia, ¿a dónde vas? Respóndeme. Estas palabras fueron dichas por el eminente escritor Nikolai Gogol en 1849. Resume así la historia de todo un pueblo. ¿Qué será de nosotros? ¿Hacia dónde vamos? La historia de Rusia es dramática y compleja. Sus inicios como nación se remontan hacia los siglos IX y X, en que Rusia se hallaba dividida en diversos estados que competían entre sí por el poderío, y entre los cuales lentamente empezaba a surgir una identidad de unidad religiosa. Un hecho que fue fundamental para esto, la adopción del cristianismo ortodoxo como religión por principados como el de Kiev, que a su vez la transmitieron a otros. Sin embargo, tuvieron que pasar 5 siglos para que la unión de toda Rusia fuera un hecho. Iván III, el Grande, gobernante del Principado de Moscovia, se impuso sobre los demás estados y se dio el título de zar, haciendo con esto alusión al título de César, con el cual se denominaban a los emperadores del Imperio Romano. Con esto Iván manda un mensaje muy claro: desde ahora es el zar el emperador de todas las Rusias. Rusia ha nacido para ser imperio poderoso y gigantesco. En los siguientes siglos el país se ve sacudido por cruentas guerras civiles entre los nobles rusos, los boyardos, que ambicionaban ser zares. También luchas contra los países vecinos, como Polonia y Lituania, de las cuales no siempre sale victorioso. Sin embargo, nada de esto detuvo el crecimiento de Rusia como potencia mundial indudable. El siglo XVII nos muestra una Rusia que bajo el mando de la dinastía Romanov ha crecido extraordinariamente. Cuenta con un ejército y una flota impresionante. Los palacios de la nobleza son deslumbrantes y su influencia en el resto del mundo es innegable. Pero junto a esto, existía un serio problema. La mayoría del pueblo ruso vivía en la miseria. En la voz de Alexander Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura de 1970, y cito: "El imperio ha sido construido por estas gentes, que lo han hecho rechinando los dientes y maldiciendo". Termina la cita. De 1805 a 1815, Rusia se vio arrastrada a la guerra contra Francia. Miles de rusos murieron en ella. Hubo muchas derrotas y momentos dramáticos. ¿Cómo olvidar la invasión de Napoleón a Rusia en 1812, cuando los rusos, incapaces de defender su capital, la abandonaron a manos del enemigo? ¿Cómo olvidar que los mismos pobladores de la ciudad la incendiaron, mostrando así su inquebrantable espíritu de resistencia? Años después, este contexto serviría a León Tolstoy como inspiración para escribir una de las más grandes obras de la historia, Guerra y Paz. En 1825, un grupo de intelectuales y nobles liberales intentan un levantamiento contra el zar Nicolás I. Este fracasa, pero se vislumbra una advertencia: tal vez la monarquía no dure para siempre. En 1917, la situación estalla tras decenas de años de estarse acumulando las tensiones y los descontentos. Rusia está luchando en la Primera Guerra Mundial, y son muchos los hombres que mueren en ella. Hay hambre y miseria, hay descontento y odio. En febrero estalla la revolución y el zar se ve obligado a renunciar. Se crea un gobierno provisional y se declara la república. Rusia parece estar, por fin, cerca de la libertad. De 1917 a 1922, Rusia vive sangrientas luchas internas, de las cuales triunfa el comunismo, encontrando un país devastado por la guerra, sediento de justicia y hambriento de una nueva esperanza. Si antes los enemigos políticos eran enviados a Siberia por miles, ahora, en los gulags, son enviados millones, de los cuales muchos no regresarán. Es ahí donde las grandes mentes se llenan de certeza. Alexander Solzhenitsyn escribía Un día en la vida de Iván Denisovich, El primer círculo y El pabellón del cáncer. En 1941, Rusia vivía un acontecimiento que no se puede olvidar. Adolf Hitler invade Rusia dispuesto a borrarla del mapa para siempre. Los soldados del poderoso ejército ruso dan muestras de un valor y resistencia, pero el verdadero protagonista resulta ser el pueblo ruso,
que subsiste digna y heroicamente a pesar de los pesares. Y nunca se han leído palabras tan claras sobre la guerra y el dolor, como lo hecho por el corresponsal de guerra Vasily Grossman en su libro Vida y Destino, cuyo cerco de Stalingrado fue el epicentro. Esta es la historia de Rusia, con todos sus dramas y tragedias, con el dolor y el hambre, aunados a la persecución. Pero frente a ello ocurre un milagro, un hecho extraordinario ocurre. Rusia crea arte. Durante la primera mitad del siglo XIX, en que Rusia está en franca decadencia política y social, Alexander Pushkin y Mikhail Lermontovov inician con un movimiento que perdurará. En la oprimida segunda mitad del siglo XIX surgen Nikolai Gogol, Iván Turgenev, León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky. Ellos marcarán la historia con sus colosales obras. Tchaikovsky compone sus hermosas sinfonías, ballets y óperas. ¿Y qué decir del grupo de los cinco? Balakirev, César Cui, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y Alexander Borodin. En los tensos años del principio del siglo XX, con la monarquía a punto de colapsar, nos encontramos con Máximo Gorki, Leonid Artelyev y Anton Chejov, que junto a muchos otros encontrarían en sus cuentos la posibilidad de responder al drama de su Rusia amada. Stravinsky sorprendería al mundo con su atrevido y extraordinario ballet La consagración de la primavera, que cambia la historia de la música por completo. Rachmaninoff nos conmovería con sus vísperas, y en los años siguientes surgen Alexander Solzhenitsyn y Vasily Grossman, que nos hablan del sufrimiento y la razón de la existencia con una intensidad únicas. La historia siempre ha guardado un momento para cada literatura. Vladimir Nabokov decía que la literatura rusa era la que más obras maestras había dado en menos tiempo. Después de todo esto, podríamos considerarlo. Es así como estos hombres, cargados de una humanidad diferente, encontraron plasmada en la historia la afirmación de aquel idiota y lejano príncipe: la belleza salvará al mundo. Han pasado ya 15 siglos desde que Cristo dijo: no tardaré en volver, pero el día y la hora nadie, ni el propio Hijo la sabe. Tales fueron sus palabras al desaparecer, y desde entonces la humanidad le espera, con la misma fe, o acaso con fe más ardiente aún que hace 15 siglos. Y aquí que la humanidad ha rogado tanto, por espacio de tantos siglos, ha gritado tanto: Señor, dígnate venir a nosotros, que Él en su misericordia inagotable ha decidido bajar a la tierra. El lugar donde se presenta es en Sevilla, España. Avanza en la plaza hacia la multitud, callado, modesto, sin tratar de llamar la atención, pero todos le reconocen. A su paso, besan el suelo que Él pisa. Los niños tiran flores y cantan hosana. Y todos exclaman: es Él, tiene que ser Él, no puede ser otro más que Él. En ese mismo instante aparece el gran inquisidor. Es un hombre alto, erguido, de una ascética delgadez. En sus ojos fulgura una llama que los años no han apagado. Prendedle, les dice a sus esbirros, y ellos prenden a Cristo y lo conducen a la cárcel del Santo Oficio. Pasa el día, llega la noche. De pronto se abre la puerta del calabozo y entra el gran inquisidor, solo. Contempla durante 2 minutos al preso y exclama: ¿eres tú en efecto? Pero sin esperar respuesta prosigue: no hables, calla. ¿Qué podías decirme? Bien lo sé. No tienes derecho a añadir ni una sola palabra a lo que ya dijiste antes. ¿Por qué has venido a molestarnos? Bien sabes que tu presencia es inoportuna. No me importa quién seas,
No me importa si eres solo su apariencia o eres realmente él. Mañana mismo te condenaré. Mañana mismo perecerás en la hoguera como el peor de los herejes. Quieres presentarte al mundo con las manos vacías, anunciándoles a los hombres una libertad que su tontería y su maldad naturales no le permiten comprender. Una libertad espantosa, pues para el hombre no existe nada que sea tan horroroso como la libertad. Pero tú no quisiste privar al hombre de su libertad y repeliste la tentación. Ponías la libertad por encima de todo, cuando pudiste haber satisfecho el eterno y unánime deseo de la humanidad, el de tener un amo. Y no obstante, en nombre de la libertad seguiste obrando hasta tu muerte. No hay, te repito, un afán más vivo en el hombre que encontrar en quien delegar la libertad de que nace tan dotada, tan miserable criatura. Nada tan caro para el hombre como el libre albedrío, y nada también que le haga sufrir tanto. El hombre, créeme, es más débil y más vil de lo que tú pensabas. Y te repito que mañana una señal mía te haré morir. ¿Quién más digno que tú de la hoguera? Pudiste haber hecho felices a los hombres, pero preferiste hacerlos libres. Mañana te condenaré. He dicho. El inquisidor calla. Espera unos instantes la respuesta del preso. Aquel silencio le turba. El preso le ha oído, sin dejar de mirarle a los ojos, decidido evidentemente a no contestarle nada. De pronto, se acerca a él y besa sus exangües labios. Esa es toda su respuesta. El inquisidor tiembla, sus labios se estremecen, se dirige hacia la puerta, la abre y dice: «Vete y no vuelvas nunca, nunca». Y le deja salir a las tinieblas de la ciudad. El preso se aleja.
Recuerdo aquel instante prodigioso en el que apareciste frente a mí, lo mismo que una efímera visión, igual que un genio de belleza pura. En mi languidecer sin esperanza, en las zozobras de mi ruidoso afán, tu tierna voz se oyó en mí largo tiempo y soñaba con tus celestiales rasgos. Pasaron los años. La tormenta agitada dispersó los viejos sueños. Al olvido entregué tu tierna voz, así como tus celestiales rasgos. En cautiverio oscuro y tenebroso, mis días en silencio se arrastraban, sin la deidad y sin la inspiración, sin lágrimas, sin vida, sin amor. Mas ahora un nuevo despertar llegó a mi alma, y de nuevo apareces frente a mí, lo mismo que una efímera visión, igual que un genio de belleza pura. Y el corazón me late arrebatado, pues en él nuevamente resucitan la inspiración y la divinidad, y la vida, y el llanto, y el amor. Ya vagué por las calles bulliciosas, ya penetré en el templo populoso, ya me rodé en alocados jóvenes, en mis ensueños sigo estando absorto. Me digo, pasarán raudos los años, y por muchos que aquí nos encontremos, todos iremos a la eterna fosa, y para alguno ya llegó su tiempo. Cuando contemplo el roble solitario, este patriarca de los bosques, pienso, sobrevivió al cruel siglo de mis padres y sobrevivirá a este siglo nuestro. Cuando acaricio una tierna criatura, pienso que es hora ya de despedirme. Te cedo el puesto, florecer te toca, y para mí ya es hora de pudrirme. Cada día que pasa, cada hora, me he acostumbrado a ejercitar la mente, e intento adivinar cuál de entre ellos será el aniversario de mi muerte. ¿Y dónde me enviará la muerte helado? ¿En la guerra? ¿En el mar? ¿Como viajero? ¿O si acaso será el valle vecino el que reciba mis helados restos? Y aunque para mi cuerpo inanimado, donde se descomponga igual le sea, yo, más cercano a mi solar querido, de ser posible, reposar quisiera. Y que a la entrada misma de mi tumba, una juvenil vida jugar pueda, y que naturaleza indiferente con su eterna hermosura resplandezca.
Solo en aquel momento me di cuenta de dónde procedía aquel olor penetrante y angustioso, mezclado con el olor del incienso. Y la idea de que el rostro que días antes irradiaba belleza y dulzura, el rostro del ser a quien yo había amado más que a nada en el mundo, pudiera infundir miedo, pareció mostrarme por primera vez la amarga verdad y me llenó el alma de desesperación. En ese mismo momento, Iván Ilich se hundió, vio la luz y se reveló que, aunque su vida no había sido como debiera haber sido, se podía corregir aún. Se preguntó, ¿cómo debe de ser? Y cayó, oído atento. Entonces notó que alguien le besaba la mano. Abrió los ojos y miró a su hijo. Tuvo lástima de él. Su mujer se le acercó. Le miraba con los ojos abiertos, con huellas de lágrimas en la nariz y las mejillas con un gesto de desesperación en el rostro. Tuvo lástima de ellos también. Sí, los estoy atormentando a todos, pensó. Les tengo lástima, pero será mejor para ellos cuando me muera. Quería decirles eso, pero no tenía fuerza bastante para articular las palabras. Pero, en fin de cuentas, ¿para qué hablar? Lo que debo es hacer, pensó. Con una mirada su mujer apuntó a su hijo y le dijo, llévatelo, me da lástima, y a ti también. Hizo un gesto de desdén con la mano, sabiendo que aquel cuya comprensión era necesaria lo comprendería. Y de pronto vio claro que lo que le había estado sujetando y no le soltaba, le dejaba escapar sin más por ambos lados. Por 10 lados, por todos los lados. Les tenía lástima a todos. Era menester hacer algo para no dañarles. Libéralos y liberarse de esos sufrimientos. Qué hermoso y qué sencillo, pensó. ¿Y el dolor? Se preguntó. ¿A dónde se ha ido? A ver, dolor, ¿dónde estás? Y prestó atención. Sí, aquí está. Bueno, ¿y qué? Que siga ahí. ¿Y la muerte? ¿Dónde está la muerte? Buscaba su interior y habitual temor a la muerte y no lo encontraba. ¿Dónde está? ¿Qué muerte? No había temor alguno porque tampoco había muerte. En lugar de la muerte había luz. ¿Con qué es eso? Dijo de pronto en voz alta. ¡Qué alegría! Para él todo esto ocurrió en un solo instante. Pero para los presentes la agonía continuó durante 2 horas más. Algo borbollaba en su pecho. Su cuerpo extenuado se crispó bruscamente. Luego el borbolleo y el estertor se hicieron menos frecuentes. Este es el fin, dijo alguien a su lado. Él oyó estas palabras y las repitió en su alma. Este es el fin de la muerte, se dijo. La muerte ya no existe. Tomó un sorbo de aire, se detuvo en medio de un suspiro, dio un estirón y murió.
Fue su muerte solitaria y terrible, junto con malhechores y asesinos, cuya suerte voluntariamente compartiera. No dejó fama de bueno, ni se alza cruz alguna sobre su ignorado sepulcro. ¿Quién cierra los ojos de un asesino? Hasta el día del juicio mirarán fijos en la oscuridad. ¿Quién cerraría los ojos de Shaska Yegulev? Pero su madre vive y lo llama mi Sasha querido. En ese tiempo, una de las particularidades más sorprendentes de la naturaleza humana que se reveló fue la sumisión. Hubo episodios en que se formaron enormes colas en las inmediaciones del lugar de la ejecución, y eran las propias víctimas las que regulaban el movimiento de las colas. Se dieron casos en que algunas madres previsoras, sabiendo que había que hacer cola desde la mañana hasta bien entrada la noche en espera de la ejecución, que tendrían un día largo y caluroso por delante, se llevaban botellas de agua y pan para sus hijos. ¿Acaso no fui yo el que eligió la hora, el lugar, el año, la nación, el pueblo de mi nacimiento, a fin de atravesar todos los bautismos y sufrimientos del fuego, el agua y la conciencia? Caído en la boca de la bestia apocalíptica, sin embargo, sigo creyendo en el artífice que en el principio puso cada cosa en el mundo. Creo en la justicia de la fuerza suprema que desencadenó los elementos primeros. Y desde las entrañas de la rosa clemada clamo: oh Señor mío, tu juicio es justo. Templas el ser en el fuego hasta que puro y duro es como un diamante. Y si hay poca leña en el horno de fundir, Dios mío, ten aquí esta carne mía.
Yo he templado mi fe en el infierno. Mi fe ha emergido en las llamas de los hornos crematorios. Ha traspasado el hormigón de las cámaras de gas. He visto que no es el hombre quien es impotente en la lucha contra el mal. He visto que es el mal el que es impotente en su lucha contra el hombre. En la impotencia de la bondad, en la bondad sin sentido, está el secreto de su inmortalidad. Nunca podrá ser vencida. Cuanto más estúpida, más absurda, más impotente pueda parecer, más grande es. El mal es impotente frente a ella. Los profetas, los maestros religiosos, los reformadores, los líderes, los guías son impotentes ante ella. El amor ciego y mudo es el sentido del hombre. La historia del hombre no es la batalla del bien que intenta superar al mal. La historia del hombre es la batalla del gran mal que trata de aplastar la semilla de la humanidad. Pero si ni siquiera ahora lo humano ha sido aniquilado en el hombre, entonces el mal nunca vencerá. Ajenos a nosotros mismos y a la vez nuestro más famoso esplendor. Es un placer deambular hoy en día por estas avenidas. Sin embargo, los rusos construyeron estas magnificencias apretando los dientes, maldiciendo y pudriendo en inhóspitos pantanos. Y los huesos de nuestros antepasados forman parte de las piedras de estos palacios. Y la amalgama es ya amarillenta, ya rojiza, ya de color castaño, ya verdosa. Horroriza pensarlo. Nuestras vidas miserables y sin esperanza, todos los estallidos de nuestra rebeldía, los gemidos de los hombres fusilados, las lágrimas de las mujeres. ¿Caerá todo esto para siempre en el olvido? ¿Es posible que su legado sea esta belleza inconmovible y eterna? En compensación, y gracias a mi experiencia de 10 años en intensas reflexiones, había aprendido la verdad de que el auténtico gusto de la vida se alcanza con poco y no con mucho. Está en esos pasos inciertos de unas piernas todavía débiles, en respirar con cautela para no provocar los pinchazos en el pecho. Está en un trozo de patata que ha resistido las heladas y que flota en la sopa.
eso, aquella primavera fue la más cruel y la más maravillosa de mi vida. Todo era inaudito, nuevo para mí. Todo era interesante, incluso el carro de los helados, incluso el barrendero con su manguera, hasta las vendedoras con sus manojos de grandes rábanos, y en especial un potrillo que mordisqueaba la hierba al otro lado del muro.